Prueba la Royal Enfield Continental GT 650, una elegante café racer. Probamos la nueva bicilíndrica de la marca Anglo India, con su atractiva estética neo-retro. La Continental GT es prima hermana de la versión Interceptor, manillar alto, a pesar de que originalmente no fue así. La Interceptor original era una versión twin de 736 cc, pero la Continental nació 2 años más tarde como una pequeña café racer equipada por un monocilíndrico de 250 centímetros cúbicos. Una versión que en Europa se convirtió en auténtico bestseller. Tenemos que recordar que el fenómeno de las café racer es original del Reino Unido, cuando en los años 50 su red viaria creció y se actualizó. El mítico Ace Café de Londres se convirtió entonces en un lugar donde coincidir con moteros de diferentes estilos, que recortaron manillares, retrasaron estriberas para darles a sus motos un toque particular entre deportivo y gamberro. La moto que nos ocupa, fabricada en Chennai, India, bebe de toda aquella leyenda, pero es una moto más funcional que la original 250. El renacimiento del concepto Café Racer fue una de las sorpresas del Auto Expo 2010 de Nueva Delhi. 2 años más tarde se presentó el primer prototipo en el mismo evento, con la denominación de Continental GT. Con la acertada política de marketing que la marca nos sigue demostrando a día de hoy, en el 2013 se presentó la Continental GT 550, en un evento en el que maldita sea me hubiese encantado estar, con una excursión desde el Ace Café de Londres hasta Brighton por Brooklands en el condado de Surrey, donde se construyó el primer autódromo de la historia en 1907. Volviendo a la versión actual, además de atractiva, esta versión actualizada dispone de un bicilíndrico muy agradable y en cierto modo parece conservar el espíritu de la primera versión de 1965. El frontal monta un faro redondo de estilo clásico, pero con tecnología LED. Los seminanillares no cargan excesivamente el peso sobre las muñecas. No monta 2 semimanillares que obliguen a una posición de conducción muy radical, pero sí que hay que inclinar el cuerpo ligeramente hacia adelante. La ausencia de cualquier protección, te pega un azote de viento en la cara. Tampoco monta un depósito de combustible cromado como los italianos de entonces, pero su combinación cromática con el logo de Royal Enfield destacando, parecen beber del estilo de aquella primera versión de 1968. Aire nuevo. El constructor de Chennai le ha dado un nuevo aire a esta versión que se presentó en los USA hace ahora 5 años. Sin extendernos en su descripción técnica por ser una moto ya bastante conocida, simplemente os recordaremos que el propulsor es un sencillo pero suave bicilíndrico en paralelo de diseño clásico, refrigerado por aire, con un solo árbol de levas, calado a 270 y, lógicamente, con inyección electrónica. No dispone de modos de conducción ni sistemas como control de tracción. Una pareja de amortiguadores con depósito de gas separado gestionan la suspensión trasera. El chasis es un doble cuna en tubo redondo con suspensiones sencillas. La horquilla delantera no es regulable y monta unos fuelles muy característicos en motos de otros tiempos. Detrás, los 2 amortiguadores, regulables en precarga, ofrecen un aspecto deportivo al montar un depósito de gas separado. La frenada se confía a un solo disco de 320 mm delante y el ABS de 2 canales me pareció poco intrusivo. Un único disco con pinza de 2 pistones y ABS. Junto al disco trasero, son suficientes para las prestaciones de esta moto. Un único disco con pinza de 2 pistones y ABS. Junto al disco trasero, son suficientes para las prestaciones de esta moto. @asensicarricondo. Curiosamente monta llantas de 18, algo poco habitual en nuestros días y junto a los anchos neumáticos Pirelli Phantom Sports Comp que tienen un banda de rodadura en plan vintage, la Continental tiene una buena imagen. Instrumentación clásica, con 2 relojes analógicos, en línea con el resto de la moto. A nivel de instrumentación está un poco justita y además de no montar indicador de marcha en granada, noté a faltar un simple reloj horario. Cosas de ofrecer una imagen muy clásica. Novedades. La versión actualizada de la Continental GT 650 destaca por nuevas combinaciones cromáticas y otros detalles. La unidad que veis en las fotos es la denominada Slipstream Blue y al igual que en las 2 restantes, Apex Grey y Dux Deluxe, el motor y los escapes son ahora de color negro. Lo cierto es que en combinación con detalles de aluminio pulido, cromados y los guardabarros en color blanco, la moto es realmente atractiva. El gris naranja es el otro acabado disponible. Además de los colores, hay otras novedades como el faro delantero de LED, los interruptores y también las llantas,
que ahora son de aleación, y por tanto más ligeras que las anteriores de radios. Los que prefieran una conducción más ágil, lo agradecerán, para los que la estética esté por encima del rendimiento, quizás no. La Continental GT 650 es fácil y agradable de llevar. En marcha. El asiento está a 820 milímetros del suelo, tiene poco acolchado y encaja perfectamente con el aire de esta Continental, que yo diría que está a medio camino entre el punto canalla de una Cafe Racer y el aire aristocrático de su nueva decoración. Curiosa combinación. El interruptor de arranque, que no botón, nos anuncia un sonido acompasado, agradable. La posición de conducción es bastante confortable porque los semimanillares no están muy cerrados ni están montados muy bajos. Las estriberas quedan algo adelantadas. Las llantas de 18. Las llantas de 18 le restan algo de agilidad. Por contra, le confieren mayor estabilidad. @asensicarricondo. Los primeros kilómetros anuncian una respuesta del propulsor muy agradable, suave, con un subir de vueltas poco enérgico pero continuado. Hasta las 4500 RPM es una delicia. Responde bien a la insinuación del puño de gas y tanto el tacto del cambio, con bastante recorrido de la palanca, como el embrague están en la línea smooth de esta Continental. Más allá de las 4500 RPM, subiendo hasta las 7500 vueltas, que es cuando llega el corte del encendido, ofrece una buena respuesta. En este régimen por carreteras reviradas y una conducción Sport, la Continental GT cumple sus expectativas, es una Sport poco estresante. La Royal es lo bastante cómoda como para rutear con ella, y lo bastante ágil como para un uso cotidiano en ciudad. A nivel de parte ciclo la sensación que transmite es de que el chasis fabricado por Harris es bastante rígido y las suspensiones blandas. Más propias de una moto para pasear a buen ritmo, que para arañar décimas al crono. Tampoco es esa su intención. Las ruedas de 18, en combinación con neumáticos bastante anchos, la penalizan un poco a nivel de agilidad. O dicho de otra manera, con neumáticos más estrechos y de 17 sería más rápida en los cambios de dirección y también en la entrada de las curvas. Una moto para los amantes de las neo-retro. Pero sinceramente, no creo que ningún amante de esta elegante Cafe Racer quiera sensaciones más deportivas de las que ofrece una moto en la que no se han priorizado ni las prestaciones ni el peso. Lo suyo son, como dicen los franceses, balades, salidas, excursiones más bien relajadas, en combinación con un muy buen talante para el día a día. Su consumo, ni apretándola subirá a los 5 litros. En una conducción, digamos normal, se queda sobre los 4,5 litros. En definitiva, una moto cuya estética gustará a viejos rockeros y a las nuevas generaciones, polivalente, y que tiene un buen comportamiento. Por cierto, su precio es de 7.187 euros. Una moto con encanto. Una elegante Cafe Racer. Lo que nos gusta y lo que no. Lo mejor. El encanto de su línea sencilla y su comportamiento agradable, añadidos a una moto fácil de conducir que se adapta al día a día, con la que nos podemos divertir en carreteras de curvas con una conducción moderadamente deportiva. Manejable, motor con buena respuesta. Encantadora. Lo menos. Es un poco pesada, si la comparamos con una Naked de nuestros días, y echamos de menos el indicador de marcha engranada. Ficha técnica. Royal Enfield Continental GT 650. Motor tipo, 2 cil. En paralelo 4T aire / aceite SOC 8V. Diámetro X carrera, 78 por 67,8 milímetros. Cilindrada, 648 centímetros cúbicos. Potencia máxima, 47,5 caballos a 7150 RPM. Par motor máximo, 52,3 Nm a 5150 RPM. Alimentación, inyección electrónica. Emisiones de CO2, 99.0 G/km. Cambio, 6 velocidades. Embrague, multidisco en baño de aceite. Tipo chasis, tubular de acero doble cuna. Geometría de dirección, 24. Basculante, doble brazo en acero. Suspensión delantera, horquilla convencional 41/110 mm de recorrido. Suspensión posterior, 2 amortiguadores 88 mm de recorrido precarga ajustable. Freno delantero, disco 320 mm con pinza de 2 pistones,
ABS. Freno trasero, disco 240 mm, pinza un pistón. Neumáticos, 100/90-18 y 130/70-18. Largo total, 2119 mm. Altura máxima, 1067 mm. Anchura máxima, 780 mm. Distancia ejes, 1398 mm. Altura asiento, 820 mm. Depósito, 12,5 L. Peso, 212 kg, en orden de marcha. Consumo medio, 4,8 L/100 km. Autonomía teórica, 260 km. Precio, 7.187 euros. Garantía oficial, 3 años. Importador, Motorien. Contacto, 961539330. Web, www. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, nosotros la mar de bien, con un día soleado, en un sitio muy bonito y probando, descubriendo pues esta nueva versión de la Royal Enfield Interceptor, la versión Continental, la GT Continental. Recordemos que Royal Enfield es la marca más antigua de la historia con motos en producción actualmente. Dicho esto, esta versión Continental GT es una evolución del primer modelo que se presentó en el 2019 y aporta una serie de novedades con respecto a las primeras versiones. Lo más visible es esta nueva decoración, que yo creo que es bastante acertada y que combina pues ese aire inevitable que respira toda la moto de neo-retro con un punto quizá un poquito más de moderno, un poco más actualizado a nivel cromático. En este sentido pues vemos que el faro delantero ahora es de LED, también vemos mejoras en las piñas, algunos detallitos como aluminio pulido, y también a destacar que en esta versión se montan también unas llantas de palos que sustituyen a las llantas de radios, unas llantas por tanto más ligeras. En esta decoración pues también destaca el motor, este bicilíndrico que es protagonista sin ninguna duda de esta moto tipo Cafe Racer, en negro, con los escapes también en negro. Un motor que forma parte de la estética neoclásica o neo-retro de esta Royal Enfield Continental GT, y que básicamente es un motor bastante sencillo, con 4 válvulas y un solo árbol de levas, pero que encaja perfectamente con el concepto de una Cafe Racer de este estilo. A nivel de particiclo tenemos un chasis de tubo en doble cuna y unas suspensiones, yo diría que bastante sencillas, pero que encajan y con unas prestaciones, un comportamiento que se adapta bastante bien a lo que es esta Cafe Racer. Aquí vemos unos amortiguadores con un depósito de gas separado que son bastante blandos, la verdad, y también una horquilla no regulable con estos fuelles que nos recuerdan a versiones de hace muchos años. Como comentaba anteriormente, se ha mejorado una serie de detalles y conserva ese aire de neoclásica en todos los sentidos, no solamente a nivel estético, sino también a nivel funcional. Tenemos dos relojes aquí muy vistosos, las manetas de freno y de embrague ahora son regulables, y bueno, a nivel de equipamiento es una moto bastante sencilla que desde mi punto de vista, pues bueno, podrían haber añadido que no costaba nada, pues por ejemplo un pequeño reloj digital, que siempre es agradecido. A nivel de funcionamiento, pues bueno, la verdad es que es una moto muy agradecida, fácil de conducir, muy fluida, y que se pueden hacer pues bueno, carreteras de curvas a un ritmo bastante tranquilo, diría yo, pero con muy buenas sensaciones. La posición de conducción es algo curiosa, porque por una parte tenemos unos semimanillares, pero que al no estar muy bajos, pues bueno, son bastante confortables, y también la verdad es que estos semimanillares quedan bastante abiertos. Contrastan en cierto modo con las estriberas, que desde mi punto de vista quedan un pelín demasiado adelantadas. En cualquier caso, una moto cómoda, con un asiento bastante cómodo, también con un mullido bastante justito, pero bastante plano y cómoda, y que da una posición de conducción muy poco forzada. Las sensaciones, pues bien, el motor, la verdad es que el motor es un motor muy agradecido. Vibra poco,
Evidentemente no es un motor muy rápido, denota su carácter con carrera larga, es un motor que requiere cierto tiempo, pero que en la parte baja es muy agradable y hasta las 4.500 vueltas podemos conducir con mucha suavidad y con una respuesta del puño del acelerador muy inmediata. Un motor calado a 270 grados y que la verdad es que respira muy bien. Si queremos algo más, en una conducción un poco más deportiva, buscando un poco el límite, entre comillas, por carreteras como las que hemos hecho por aquí, por la provincia de Lleida, carreteras reviradas y muy divertidas, pues bueno, invita a subirlo pues a partir de 4.500, 5.000 vueltas, hasta no más allá de las 7.500 vueltas, porque entre otras cosas corta el encendido. Pero sí que es verdad que en ese régimen, entre las 5.000 y 7.500 vueltas, tenemos un poco más de reprise, un poco más de alegría, y que invita a compaginar con esa conducción más fluida que tiene hasta las 4.500 vueltas. Una moto poco exigente, fácil de conducir y con unas suspensiones bastante confortables. No es una moto para buscar los límites, no es una moto para buscar una conducción deportiva, sino que es una moto para disfrutar de su posición de conducción, de sus sensaciones, de ese motor tan generoso y de una parte ciclo, repito, que es bastante estándar, con un chasis bastante rígido en combinación con unas suspensiones bastante blandas originalmente. La frenada, pues está un poco al nivel y a la altura de lo que se puede exigir de una moto de este estilo. Tiene, desde mi punto de vista, muy buen tacto, la frenada es suficientemente potente con el freno delantero. Y luego, pues bueno, la verdad es que el ABS es muy poco intrusivo, lo cual a mí personalmente ya me viene bien. En definitiva, una moto pues muy agradable para los que les guste este tipo de estética de café racer de nueva era. Una moto que además tiene un consumo muy reducido, entre 4,5 y 4,8 litros, lo cual bueno, pues está francamente bien, y cuyo precio en estos momentos es de 7.167 euros. Nos vemos, hasta la próxima, un saludo.